Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jocelyn Rejas y el día de hoy quiero contarles algo. Si habrán visto mis videos en TikTok, me he retado a poder emitir un voto responsable e informado, para lo cual quiero leer todos los planes de gobierno de todos los candidatos a las elecciones 2021 del Perú. El primer plan de gobierno que voy a leer en esta ocasión es, pues, obviamente, de Acción Popular. Hice un sorteo para determinar cuál sería el primer partido y salió Acción Popular. Me tomó aproximadamente 1 hora y media leerlo porque solo tiene 26 páginas. Y en este video voy a tratar de ser muy sincera. No se trata de hate o no se trata de que yo esté en contra de este partido político, sino tratar de ser lo más imparcial posible. Aunque yo sé que es imposible ser completamente imparcial, pero he tratado de ser muy objetiva en mi crítica a este plan de gobierno. En primer lugar, tenemos que saber qué contenido debe tener un plan de gobierno. De hecho, ya hay una estructura que está publicada por el Jurado Nacional de Elecciones en el cual se le colocan los ítems necesarios para que, pues, el partido político pueda guiarse y pueda redactar su propio plan de gobierno. Pero por otro lado, también es importante recalcar que en el plan de gobierno tienen que estar las propuestas, pero sobre todo el porqué de su propuesta y el cómo va a llevar a cabo su propuesta. Porque en ese caso yo puedo decir, hay delincuencia, así que voy a luchar contra la delincuencia. Pero ¿eso es una propuesta en concreto? Por otro lado, el plan de gobierno también nos tiene que demostrar qué tanto conoce al Perú, no solo en problemáticas, sino también en compromisos. Es decir, tiene que haber un manejo de los compromisos internacionales, como los tratados internacionales, y también como otro tipo de compromisos, como por ejemplo el compromiso de la Agenda 2030 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales buscan erradicar la pobreza y todo tipo de vulneración a la dignidad humana de aquí al 2030. Entonces, en sí, esto es como una especie de línea de base para determinar si el partido político conoce al Perú, no solo su realidad, sino también sus compromisos y sus obligaciones para con los peruanos. Y ahora sí, mi primera crítica a este plan de gobierno es de que menciona muchas problemáticas, porque el Perú tiene demasiadas problemáticas en todos los aspectos, sin embargo no coloca ningún tipo de fuentes. Yo sé que es un plan de gobierno, yo sé que eso no lo va a revisar un profesor en la universidad, sin embargo, incluso hasta el estudiante de primer semestre o incluso al colegial, cuando nos mandan a hacer una monografía, un trabajo y vamos a colocar cifras, estadísticas, etcétera, tenemos que colocar las fuentes. Acción Popular peca de eso y no coloca las fuentes. En segundo lugar, voy a serles muy sincera, no encontré más de 2 o quizás 3 propuestas en concreto. La mayoría de sus propuestas son muy generales. Por ejemplo, va a reducir la informalidad laboral. No obstante, no nos dice cómo lo va a reducir. Obviamente, todos sabemos que es una problemática. Sin embargo, es necesario contemplar acciones en concreto y políticas desde antes de poder darles nuestro voto para saber qué es eso. Porque en esa situación todos los partidos políticos nos van a decir que van a luchar para disminuir la informalidad laboral, pero en verdad no nos están diciendo nada. Por otro lado, considero que ha minimizado muchas problemáticas que actualmente son muy importantes, al menos para mí y a un grupo sector de la población. Y por último, considero que algunas problemáticas muy alarmantes de la actualidad, como por ejemplo la situación del medio ambiente, los asesinatos a los defensores ambientales, la violencia de género, la violencia contra la mujer, los feminicidios y todo este tipo de problemáticas que son alarmantes y también son muy importantes y que se han visto incrementadas incluso durante el tiempo de pandemia, no están plenamente contempladas en este plan de gobierno. Y bueno, esas fueron como mis críticas generales y ahora sí vamos a ir a las críticas estructurales de este documento. Este plan de gobierno contiene 4 frases, que son Amazúa, Maquella, Mayuya, que es una frase, en verdad se desconoce su origen. Se dice que es de la época incaica de nuestro país y que de alguna manera son normas morales, pero bueno. También está que su frase es trabajar y dejar trabajar. Esto con referencia a que durante todo el 2020, a raíz de la pandemia, muchos peruanos han perdido el trabajo y es necesario implementar políticas para poder fomentar el trabajo. La cuestión es de que no nos dice exactamente qué políticas va a implementar. La otra frase que utiliza es la doctrina del Perú o la conquista del Perú por los peruanos, que está un poco vinculada a la Amazúa, Maquella, Mayuya. Y por último, una frase que es de Belaúnde Terry, el fundador de este partido, es que tuve el oro a mis pies y no me agaché a recogerlo, aludiendo a que el Perú tiene un montón de recursos naturales y que a lo mejor no nos estamos dando cuenta de cómo aprovecharlos. Otra de las cosas que me llamó mucho o bastante la atención fue que, según la introducción de este plan de gobierno, el propósito de Acción Popular para estos 5 años es luchar contra la corrupción. De hecho, da a entender que es la principal problemática de nuestro país. No obstante, a lo largo de este documento no visibiliza políticas concretas sobre cómo va a erradicarse la corrupción dentro de las estructuras de nuestro país. Habla de una reforma judicial, una reforma estamentaria, incluso de un cambio de constitución, pero no nos dice exactamente qué tiene que cambiarse, qué tiene que incentivarse. Hay una parte en la que sí dice que van a tener más control en quiénes son los funcionarios elegidos para aprobar las licitaciones públicas o no. Sin embargo, sigue siendo una propuesta muy inconcreta. Asimismo, este plan de gobierno menciona 24 objetivos generales o nacionales
nacionales, de los cuales me llamaron la atención los siguientes. La primera propuesta que me llama la atención es el cambio de constitución. No obstante, justifican solamente en 2 párrafos por qué quieren cambiar la constitución, aludiendo a que el primer argumento para hacerlo es que los tiempos han cambiado en nuestro país, que han pasado aproximadamente 30 años y que la constitución del 93 ya no responde a las necesidades del Perú del 2021. No obstante, me parece que las razones que argumenta este plan de gobierno no son suficientes para poder exigir un cambio de constitución. Por otro lado, también menciona que si no se logra un cambio de constitución, ellos van a proponer reformas trascendentes de la constitución. No obstante, no mencionan qué cambios trascendentes, no mencionan qué artículos son las problemáticas o qué capítulos en sí deberían renovarse. En esta situación les doy la razón a las personas que se oponen a un cambio de constitución, puesto que los partidos políticos que se embanderan con esta propuesta no tienen clara la situación, o al menos eso lo hacen notar en su plan de gobierno. Personalmente, yo estoy a favor con un cambio de constitución, pero si leo las razones que puso Acción Popular, no estaría de acuerdo. La segunda propuesta que me llamó la atención se llamaba Gobierno Abierto. En sí el nombre me llamaba mucho la atención, pero al leer su argumento de la fundamentación, se trataba nada más y nada menos de ser un gobierno transparente, de estar constantemente remitiendo la información que sucede en el gobierno. Y sinceramente, en teoría, nuestro gobierno debería ser actualmente abierto. Tenemos un montón de portales de transparencia de todas las instituciones del Estado. Entonces me parece una redundancia intentar tener un gobierno abierto. Más bien sería repotenciar o seguir animando a que haya más transparencia en las instituciones que ahora tenemos. Y la tercera propuesta que me llamó la atención fue restablecer el equilibrio de poderes, de alguna manera evitando crisis políticas por el uso inadecuado del término incapacidad moral, obviamente aludiendo a la crisis que tuvimos en noviembre del año pasado, ya que el Congreso utilizó un concepto de incapacidad moral que aún no ha sido avalado constitucionalmente, y lo cual generó mucha crisis. Y literalmente hasta el momento, si se vuelve a ocurrir, si de pronto volvemos a tener a un presidente acusado de incapacidad moral, podríamos decir de que no sabemos realmente qué contiene esa cláusula de la Constitución. Ahora, ¿por qué me pareció interesante? Fue porque principalmente Acción Popular fue el primer partido político que estuvo detrás de esta vacancia presidencial, recordando que Manuel Merino de Lama era el presidente del Congreso de esa época y era quien asumió la presidencia del Perú por 5 días, y sabemos que tuvo el respaldo de muchos de los congresistas de Acción Popular, quienes eran mayoría parlamentaria en el Congreso. No sé, me da un poco de curiosidad. ¿Será que no todos los de Acción Popular piensan así? ¿Habrá un choque? ¿O será simplemente una forma de lavarse la cara, tratar de lavarse las manos, deslindarse de esos otros miembros de Acción Popular? Pero me llamó la atención. Personalmente considero que esa sí es una muy buena propuesta. Yo creo que también es irreal, porque un partido político no puede restablecer el equilibrio de poderes. Eso es completamente irreal. Pero considero de que sí puede aportar para que se eviten crisis políticas más adelante. Y yo creo que exigirle al Tribunal Constitucional que nos dé el contenido real de incapacidad moral es un buen avance. Y bueno, si nos ponemos a hablar de cada detalle y de cada punto de este plan de gobierno, probablemente nos demoremos mucho más tiempo. Para eso les quiero comunicar que en mis redes sociales voy a estar subiendo los resúmenes de los planes de gobierno que pueden buscar en mi Instagram o en mi Twitter. Por otro lado, voy a mencionar algunas propuestas o comentarios es que realmente no se sabía. Yo creo que también uno de los problemas de este plan de gobierno es que no había una muy buena redacción. En algunas situaciones colocaban proponemos y en otras se debería o nosotros apoyaremos, incentivaremos, y sinceramente, lo repito, no habían propuestas en concreto. Pero hay algunas cosas que considero que el partido Acción Popular no considera en su plan de gobierno y los voy a colocar aquí. Por ejemplo, en la parte de políticas interseccionales, en la parte de identidad, ellos dicen que sería importante incluir el quechua. A lo que yo digo, ¿cómo que sería importante incluir el quechua? Eso me está tratando de decir de que ustedes no van a incentivar la inclusión del quechua en la malla curricular, ustedes no van a incentivar las políticas de educación intercultural bilingüe para los niños quechua. No, que es importante, es indispensable, es necesario, es la obligación del Estado incluir el quechua. Perdonen que me indigne, pero mis raíces indígenas así lo remiten. Sucede que en nuestro país se han reconocido a más de 55 pueblos indígenas. Asimismo, la mayoría de estos habla quechua. Eso quiere decir de que hay muchos niños quechua que no están siendo educados o no están recibiendo educación en quechua. Y es parte de su derecho a la identidad tenerlo así. Por otro lado, mencionó el quechua, pero ¿qué hay de las demás lenguas originarias de nuestro país? ¿Qué pasa con los shipibos, con los ayánicas, etcétera? Sinceramente, me parece una falta de respeto a toda la identidad cultural que tiene nuestro país ni siquiera haberlos mencionado en su plan de gobierno.
Y perdonen que me indigne, pero creo que es un tema muy importante. Otra de las cosas que no se han mencionado aquí es el tema de la discriminación. No obstante, no necesita mencionar la discriminación porque es obvio que ha discriminado a muchos pueblos indígenas y muchas etnias de nuestro país al no mencionarlos ni contemplarlos en su plan de gobierno. Y creo que eso nos ayuda a darnos cuenta de qué clase de políticos son los de Acción Popular. Otra de las propuestas que me llama mucho la atención y preocupación es que dicen que la malla curricular o el plan de estudios de las universidades tienen que satisfacer las necesidades de las empresas. Tenemos la SUNEDU y tenemos la ley universitaria que establece que sí, obviamente tiene que haber armonía y se tiene que levantar las opiniones de las empresas para poder considerarlas en un plan de estudios o en una malla curricular. No obstante, eso es muy diferente a decir que los planes tienen que ser acorde a lo que necesitan las empresas. Por ejemplo, podría haber una situación en la cual las empresas no están interesadas tanto en que los estudiantes sepan sobre derecho laboral, sobre los derechos de los sindicatos y los trabajadores, o por ejemplo, que no puedan contemplar todos los efectos negativos que tiene el medio ambiente sobre la contaminación que generan estas empresas. Y yo creo que una formación humanística es necesaria más allá de solo satisfacer los intereses de las empresas. Por otro lado, es cierto, hay universidades que realmente tienen una malla curricular, que es lo que las empresas piden, y está bien, siempre y cuando haya libertad y porque también tienen autonomía, pero no se tiene que obligar a todas las universidades a hacer lo mismo. Otra de las propuestas que me causa mucha preocupación es el tema a la violencia de género o a la violencia contra la mujer. En principio porque solamente le da 4 o 5 líneas a toda esta gran problemática, y en segundo porque tiene una propuesta en concreto, pero es una propuesta un poco extraña. Estos proponen que aparte de que una persona que sea acusada por violación sexual vaya a la cárcel, debería ser sometida a un proceso de castración química, ya que en otros países ha funcionado para reducir la cantidad de violaciones. Y en primer lugar, no adjunta ninguna fuente, no adjunta ninguna prueba, no coloca el país en donde funcionó esto. Es una propuesta abierta, me la puedo haber inventado yo, y la coloca. Lastimosamente es una de las pocas propuestas en concreto que este plan de gobierno tiene, pero fuera de eso no. Tampoco coloca temas sobre prevención de la violencia, tampoco coloca temas posterior a la violencia, solamente piensa en el violador, nada más. Y finalmente y por último, respecto al medio ambiente, que es otro de los temas que particularmente me interesa, debo ratificar que las propuestas de Acción Popular no solo son generales, no solo son inconcretas, sino también que ellas son repetitivas. Ninguna de ellas es innovadora. Tal vez la última, que era apoyar a algunas empresas que trabajan con los desechos electrónicos o pues desechos para que no sean más contaminantes, es algo interesante. Sin embargo, no es una propuesta en concreto y nuevamente sigue siendo repetitivo porque lo hemos visto en propuestas de otros partidos, o es como lo más normal, trabajar los ciclos ideológicos, tener un plan de residuos. No es nada nuevo, ¿me entienden? Y considero que si seguimos pensando así, nuestro medio ambiente va a seguir siendo contaminado. Por cierto, antes de que se me pase, hay otra propuesta concreta que pude encontrar en su partido, que es sobre la reducción de la anemia. Lo que ellos proponen es la generación de como pues postas itinerantes, es decir, que van a andar por las diferentes partes de nuestro país y van a empezar a dar no solamente test o análisis y de alguna manera proveer alimentos nutritivos o proteínas a los niños. Entonces creo que de todas las propuestas que he leído es una de las más concretas, ¿no? Entonces es una política que es viable y considero que también es importante. El plan de gobierno de Acción Popular demuestra que no conoce tratados internacionales porque no menciona ninguno. Ningún tratado internacional es mencionado. Son compromisos muy importantes que tenemos que cumplir. Tampoco menciona la Agenda 2030. Es más, considero que si hubiera considerado la Agenda 2030 dentro de su planificación, hubiera tenido objetivos mucho más concretos, hubiera tenido propuestas mucho más viables y este documento no hubiera sido pues un poco más de lo que ya sabemos, propuestas que ya existen y que son un poco redundantes. Entonces, siéndoles muy sinceros, considero de que tal vez las personas que redactaron este plan de gobierno no estaban tan informadas. Pareciera que es una mirada solamente desde Lima, solamente desde las necesidades de las ciudades y no de las necesidades de las personas más vulnerables o las que realmente la pasan peor en contextos como la pandemia. Y bueno, obviamente hay más cosas del plan y yo se los voy a colocar un resumen muy objetivo e imparcial y lo voy a subir a mis redes sociales. Espero que lo puedan mirar por ahí y eso es todo. Y bueno, recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales, en Instagram, en Twitter, en TikTok y también en Facebook, aunque en Facebook no estoy subiendo tanta información. Y nada, espero que realmente puedas investigar sobre los candidatos, sobre los planes de gobierno y que puedas ejercer un voto responsable este 11 de abril. Recuerda que si te gustó este video me ayudarías un montón dándole like a este video o compartiéndolo con más personas para que pues más personas puedan escuchar mi análisis de este plan de gobierno. Por otro lado también, si quieres enterarte de los demás videos que voy a subir, puedes suscribirte y puedes darle clic a la campanita para enterarte del siguiente video. Recuerda que también puedes darme tus comentarios y apreciaciones para yo leerlas y también mejorar en mis videos
videos más adelante. Y creo que eso fue todo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nos estamos viendo muy pronto. Chao.